la clase que es cardiología, que es el síndrome metabólico. Avance, doctor. Bien, como ustedes saben, pues el síndrome metabólico es un conjunto de muchas enfermedades que conllevan pues a una serie de alteraciones en el organismo, lo cual va a estar asociado pues con problemas de diferente índole, metabólicos, que van a tener en sí algo en común, que viene a ser el problema de la intolerancia o resistencia a la insulina. La siguiente. Doctora, disculpe, la diapositiva anterior no se entendió prácticamente casi nada porque su internet se entrecortó. No se lo escucha bien. ¿Podría repetir la primera diapositiva, doctora? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me están escuchando bien? Ya ahí está la doctora. Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, doctora. Ok. Les decía que, bueno, que el síndrome metabólico viene a ser una asociación de múltiples problemas de salud, ¿no? Que conllevan, pues, a una serie de patologías en el paciente y que tiene como común, pues, la resistencia a la insulina, ¿no? Ahí participan factores ambientales, factores genéticos, que al final de cuentas lo que van a hacer en el paciente es generar un alto riesgo cardiovascular. La siguiente, por favor, doctor. Bien, entonces, este síndrome metabólico que tiene una prevalencia diferente en función a qué tipo de población es la que vamos a evaluar. Lo cierto es que a nivel mundial, pues, tiene una alta incidencia y este síndrome metabólico hay un subregistro en el diagnóstico, porque muchas veces diagnosticamos diabetes, diagnosticamos hipertensión, obesidad, pero no somos capaces de fusionar todos los datos para diagnosticar síndrome metabólico. Y esto, pues, es algo que conlleva a la larga a enfermedad aterosclerótica, mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de esta enfermedad, la prevalencia de lo que es un síndrome metabólico, tiene un alto rango, entre 1.6 a 15%. Va a depender de la edad. A mayor edad, mayor riesgo de síndrome metabólico, ¿no? Tanto es así que entre los 20 y 29 años tenemos un 6.7 y cuando tenemos más de 60 años podemos tener inclusive más de 43% de este síndrome metabólico. Con antecedentes de pacientes que tengan enfermedades como la diabetes, la incidencia y la prevalencia en lo que es síndrome metabólico puede aumentar inclusive hasta un 50%. La siguiente, doctor. Bien, pues entonces veamos pues cómo este síndrome pluricarencial, plurimetabólico, este síndrome que hemos dicho que aumenta conforme aumenta la edad, pues tiene una prevalencia bien registrada a nivel mundial que, como les digo, conforme aumenta la edad va a aumentar la prevalencia, teniendo un poquito más de prevalencia en mujeres que en varones, 60-45%, y que cumplen una serie de criterios pues dados ya sea por el programa de educación nacional de colesterol, el ATP3. En Estados Unidos este síndrome metabólico vemos que es más prevalente en ciertos tipos de raza, por ejemplo,
La raza negra tiene más prevalencia de ser síndrome metabólico que la raza blanca. Y siempre, como les digo, es más prevalente en mujeres que en varones, sobre todo esto se ha visto en mujeres ascendentes de familiares mexicanos. En el Perú, más o menos, se ha visto que la prevalencia es alrededor del 16.8% en forma general. Y de todos los componentes que tiene el síndrome metabólico, lo que sí he encontrado con mayor prevalencia es siempre el perímetro abdominal. Entonces, de todas las cosas que puede existir en un síndrome metabólico, tenemos un perímetro abdominal que va mucho más allá de lo aprobado, ya sea por el tercer reporte de colesterol o la Organización Mundial de la Salud, que después vamos a ver cuáles son los parámetros que se dan. La siguiente, doctor. Bien, este síndrome metabólico, como les decía, llamado también síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome dismetabólico, síndrome metabólico múltiple, como ven, empezó pues a estudiarse hace muchos años. Tal es así que Ribin, que es el creador del síndrome X, nos habla pues hace muchos años que ya existe. La siguiente, doctor. Doctor, la siguiente, ya aquí. Vemos que la evolución de este síndrome metabólico empezó inicialmente en el año 1959, donde se hablaba que para decir que un paciente tenga síndrome metabólico, debería tener 3, por eso es el terceto, ¿no? Hipertensión, diabetes y obesidad. Pero posteriormente ya van pasando los años 1989 y vemos pues entonces que ya no es un terceto, sino es un cuarteto. Y en este cuarteto tenemos, aparte de la obesidad, la hipertensión y la diabetes mellitus 2, algo importante que ingresan ya y es la intolerancia a los carbohidratos. Y ya posteriormente el septeto que se describe inicialmente, hemos dicho con Ribin, y a partir de este momento se considera como síndrome X o síndrome dismetabólico. Aquí, además de tener una resistencia a la insulina, que era la disminución de la capacidad de la glucosa mediada por la insulina, se habla que hay una intolerancia a la glucosa, una hiperinsulinemia, un incremento de ciertos tipos de triglicéridos, de lipoproteínas VLDL, un aumento de la presión arterial y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, eso fue considerado como el septeto de Ribin. Y ya posteriormente, en el septeto de Simet, nos habla que además de todo lo referido de la hipertrigliceridemia, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la intolerancia a la glucosa, colesterol HDL disminuido, hipertensión arterial, se habla de una obesidad. Pero sobre todo de una obesidad que viene a ser de una obesidad de mi cuerpo superior, o sea, esa obesidad tipo manzanita. Ya eso, pues, es lo que nos hablaba el septeto de Simet. La siguiente. Entonces, la siguiente, doctor. Bien, la siguiente. Bien, la siguiente. Ok. Entonces, esta resistencia a la insulina que hemos visto que es el punto clave del síndrome metabólico, que está asociado a obesidad y que tiene pues un alto riesgo cardiovascular y por ende infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular. También pues hay una serie de trastornos de coagulación, endocrino, metabólicos, inmunológicos, enfermedades de otro tipo metabólico y endocrinológico como los ovarios poliquísticos, a nivel hepático la esteatosis hepática, tiene un alto componente inflamatorio y por ende está asociado también este síndrome metabólico a una serie de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, cáncer de colon y otros tipos de cáncer que están asociados al síndrome metabólico, las hepatopatías. Recuerden que hoy en día la cirrosis no solamente son debidas pues a que tiene un paciente una hepatitis B, una hepatitis C, ¿no? Sino que también las hemos visto que están asociadas a problemas de obesidad, que empiezan como una esteatohepatitis y posteriormente progresan a lo que es pues una cirrosis hepática. La siguiente, doctor.
Bien, entonces este síndrome metabólico plurimetabólico, como hemos visto, no solamente tiene pues los componentes que hemos dicho, hipertensión, diabetes, obesidad central, sino también que en él se ve pues problemas de hiperuricemia, alteraciones de otro tipo de lipoproteínas como el aumento de las lipoproteínas de pequeña y de baja y de muy baja densidad del fenotipo B, que hay un remanente pues aumentado de las lipoproteínas de este tipo y que además pues está aumentado lo que es el activador del plasminógeno, del inhibidor del plasminógeno tipo 1 y el fibrinógeno, lo cual genera pues en estos pacientes daño endotelial, inflamación de la pared arterial y por ende pues alto riesgo de hacer un evento tipo stroke. Además que tiene que ver con una activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y por eso también está relacionado con todo lo que tiene que ver metabolismo. Entonces vemos pues acá al lado este síndrome X del 2004 que hasta la fecha se ve pues que no solamente es 3, 4, 5, 6, 7 como se venía diciendo, sino que tener síndrome metabólico es tener una serie de alteraciones como vemos en diferentes órganos, asociado a un proceso inflamatorio permanente que pues conlleva a una serie de cambios y que está asociado pues a una serie de factores, no solamente genéticos, sino también ambientales. La siguiente, doctor. La siguiente, eso. Bien. Entonces vemos pues que este síndrome metabólico tiene como punto principal la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina que pues definitivamente asociada a todo lo que hemos visto, la dislipidemia heterogénica que significa aumento de triglicéridos, disminución de las lipoproteínas de alta densidad y aumento de las lipoproteínas de baja densidad y muy baja densidad, sino también que están asociadas a la intolerancia a la glucosa, hipertensión, obesidad, sobre todo de tipo central, que está asociado a múltiples cambios procoagulantes, proinflamatorios, que hay un hiperandrogenismo en estos pacientes, una reactivación vascular que conlleva pues a una disfunción endotelial y que parte muchas veces de un parámetro clínico laboratorial como es la microalbuminuria. Recuerden que tener microalbuminuria no solamente es pensar en daño renal, sino que la microalbuminuria nos reporta ya en forma indirecta daño endotelial. ¿Y dónde no tenemos endotelio? En todo el organismo. Por lo tanto, tener microalbuminuria significa daño endotelial. Y esta aterosclerosis que se presenta, pues, que está asociado a la diabetes y a otras patologías como la esteatosis hepática, conllevan, pues, al paciente a alta tasa de mortalidad. La siguiente, doctor. La siguiente. Bien. Entonces, la identificación en todo caso de cuándo empieza este síndrome metabólico nos lleva a revisar la hipótesis del origen fetal de las enfermedades del adulto, ¿no? Barker y Lucas en 1992 nos hablaba pues que la prevención de estas enfermedades crónicas del adulto empezaban a tratarse desde la etapa fetal, identificando de esta forma cómo prevenir este tipo de complicaciones a la larga, con que es la obesidad o el sobrepeso, desde las etapas muy tempranas del desarrollo de la vida humana. Y es así, la siguiente, doctor. La siguiente. Bien. Es así pues que nos hablan cómo en el ser humano ya no es solamente el fenotipo genes por entorno, sino que viene a ser genes por entorno y además por la programación genética que nosotros damos al ser humano. Y entonces se habla como así, pues, cuando en la vida fetal un niño se desnutre y pues nace con un bajo peso, al nacer, estos niños a la larga, cuando sean adultos, no van a poder metabolizar el exceso de calorías. ¿Por qué? Porque se les genera un gen llamado gen ahorrador, lo cual significa que este niño que nació con bajo peso, que se desnutrió en la vida fetal,
en el adulto, el exceso de calorías gracias a ese gen ahorrador va a hacer que gane peso, que no va a ser posible que metabolice, ¿no? El exceso de calorías que pueda consumir. Bien, la siguiente, doctor. La siguiente. Bien, entonces vemos pues cómo aquí pues la regulación de esta glucosa dada por una serie de factores que intervienen en lo que es el tejido adiposo, que tiene que ver asociado a esta hiperinsulinemia, lo cual significa que el exceso de tejido adiposo va a generar una lipólisis. Y esta lipólisis va a hacer que se genere un aumento, una movilización de los ácidos grasos libres, que tanto a tejido muscular como a nivel hepático van a generar un aumento de la oxidación de los ácidos grasos y haciendo pues que disminuya la utilización de la glucosa como fuente de energía y utilizando estos ácidos grasos como fuente de energía, lo cual pues va a generar más hiperglicemia porque esta lipotoxicidad va a hacer que en el pan más glucosa en la célula, y no es que falte dentro de la célula, sino que no se puede utilizar porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, esto genera más gluconeogénesis y pues al final de cuentas hiperglicemia. La siguiente, doctor. La siguiente. Bien, creo que me han abierto unas diapositivas anteriores, no importa. No, yo estoy viendo otras y acá hay otras anteriores, pero no importa. Esta resistencia entonces que vemos que se da a la insulina, que tiene un defecto de la habilidad pues por utilizar realmente la glucosa, el tejido adiposo, el músculo y las demás células, generan pues un problema de alteración que conlleva al mismo tiempo pues a que estas células del tejido adiposo secreten, porque estas células del tejido adiposo, estos adipocitos, son células proinflamatorias, por lo tanto, en ellas se secreta una serie de sustancias como factor de necrosis tumoral alfa, se liberan pues interleuquinas proinflamatorias, que a la larga pues va a hacer que un paciente que tenga obesidad sea un paciente mucho más inflamado. La siguiente, doctor. Bien. Entonces vemos pues que este estado proinflamatorio que se da, como les digo, con esta serie de liberaciones de sustancias proinflamatorias, interleuquina 6, que provocan altos niveles de proteína C reactiva, pues es un proceso aterosclerótico que se da y que se va poco a poco produciendo pues a nivel de la luz arterial, placas ateroscleróticas que conllevan pues a la formación de esta placa aterogénica que va a generar una obstrucción en el vaso y a la larga el desprendimiento de esta placa ateromatosa, el paciente genera pues un trombo que a la larga puede generar una obstrucción o puede producir en órganos nobles, infartos, isquemias. Este estado protrombótico que se da, caracterizado por un aumento de lo que es el inhibidor del activador del plasminógeno 1 y aumento de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, etcétera, pues genera más inflamación, más liberación de citoquinas. Y entonces estamos en un círculo vicioso donde hay más inflamación, más activación de proceso inflamatorio, protrombótico y por ende, pues más riesgo de muerte en este paciente. La siguiente, doctor. Doctor, avance. Bien. Esta dislipidemia, pues, que se da en el soporte, en el síndrome metabólico, genera, pues, como les dije, una alteración lipídica que, como ven, pues, hay varios factores que contribuyen al desarrollo y no solamente, pues, el mantenimiento de la resistencia a la insulina, que sino
también estas personas que tienen esta resistencia a la insulina, tienen una triada típica ateroesclerótica, que significa cuál es el perfil lipídico ateroesclerótico en estos pacientes, que viene a ser pues un aumento de los triglicéridos, una disminución de estas lipoproteínas de alta densidad y un aumento de estas lipoproteínas de baja y de muy baja densidad que se dé típico en estos pacientes con síndrome metabólico. Bien, entonces vemos pues que estas dislipidemias generan pues una oxidación de la lipoproteína de baja y de muy baja densidad, generan células espumosas y a la larga placa inestable ateromatosa. Esta dislipidemia del síndrome metabólico, como ven, pues a mayor liberación de ácidos grasos de este tejido adiposo visceral, determina pues a nivel del hígado una síntesis de más lipoproteínas de baja y de muy baja densidad que son ricas en triglicéridos y que a la larga pues van a generar junto con todo lo que es los factores proinflamatorios, más aumento de triglicéridos a nivel del torrente sanguíneo, y esta hipertrigliceridemia es típica del paciente con síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto genera un estrés oxidativo en el cual creo que en la anterior se ha avanzado. El aporte calórico excesivo que se da en los pacientes que tienen este síndrome metabólico, que consumen muchas calorías, que van a generar un aumento de la glucosa, de los ácidos grasos libres, pues van a producir una serie de sustancias llamadas radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno que producen este estrés oxidativo, pues van a generar mayor disfunción endotelial y generan pues enfermedades cardiovasculares, van a aumentar la resistencia a la insulina, generando más síndrome metabólico, y así pues como todos los daños de las células, sobre todo a nivel del páncreas, de las células beta y alteración de la producción de insulina, van a generar pues a la larga una resistencia a la insulina y la enfermedad que se denomina diabetes, que genera más estrés oxidativo, y es todo un ciclo vicioso de estrés oxidativo y síndrome metabólico hasta que pues se dañan muchos órganos en este paciente. La siguiente, doctor. Y acá vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de lo que es síndrome metabólico. Para diagnóstico de síndrome metabólico usamos los criterios que nos da el ATP3, que es el diagnóstico de este reporte de colesterol, y también los criterios de la OMS. Los criterios del ATP3 nos dice que en presencia de 3 o más de los siguientes criterios se diagnostica síndrome metabólico. Por ejemplo, el perímetro abdominal mayor de 102 para varón, mayor de 88 para mujer. La presión arterial mayor de 130,85. El aumento de triglicéridos mayor de 150. La disminución de las lipoproteínas de alta densidad menores de 40 para varón o menores de 50 para mujer. Y la glucosa en ayunas o basal mayor de 100, o tener diagnóstico de diabetes. Entonces,